del 25, leeremos del 25 hasta el 32. Una parte de la parábola del hijo pródigo. Cuando leemos, todos digan amén. Amén. ¿Lucas qué? Lucas 15. Y dice así la palabra de Dios: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y había vivido, y se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, oh Dios, por esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, oh Señor, y que nunca regresa para atrás vacía. Y apoyando con esa promesa, Señor, estoy aquí, oh Dios, para compartir con mis hermanos la palabra que tú has puesto en mí, Dios. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta una historia de que había un hombre que tenía un sueño en su vida. Y su sueño era poder hacer un viaje en un crucero a través del mar Mediterráneo. Él soñaba con caminar por las calles de Roma, Atenas, Estambul. Ahorró durante mucho tiempo todo el dinero que podía ganar trabajando muy duro. Y cuando tenía el dinero necesario para el pasaje, quizás pasaje de categoría baja o clase, digamos, de turista, consiguió unas valijas bien grandes y las llenó de galletas, frijoles, limonada en polvo, todas las cosas necesarias para comer, porque él no tenía dinero para gastar en otras cosas, solamente tenía dinero para el pasaje. Y con todo esto de equipajes, se subió en el barco, y con eso comió todos estos días que estuvo de viaje. Le hubiera gustado participar de todas las actividades que hicieron en el barco, que habían gimnasios, habían canchas de golf, piscinas, y había muchas actividades culturales, y sobre todo la comida. Todos los días habían banquetes de diferentes tipos en aquel barco, y él miraba, quizás con envidia, con deseo de poder comer aquello, pero no quería gastar dinero, y estaba entonces en sus camarotes, tranquilo, comiéndose sus galletitas. Logró visitar las ciudades que él quería, logró ir a todas las ciudades que él había anhelado durante tanto tiempo, pero a vez que regresaba de una ciudad, se encerraba en su habitación, en su camarote, y ahí seguía comiéndose aquellas cosas que había traído. El último día del crucero, un miembro de la tripulación se le acerca y le pregunta que en cuál de las fiestas de despedida iba a participar. Y él le comenta que él no podía participar en ninguna. Y dice: ¿pero por qué? Dice: porque yo no tengo dinero para pagar eso. Dice: pero es que todo estaba en el pasaje. Usted se ha pasado el viaje entero comiendo basura, teniendo la oportunidad de disfrutar de todos los manjares que estaban allí, y no lo hacía. Esta noche, la palabra que leí es la segunda parte, es decir, es la mitad de la parábola del hijo pródigo. La primera parte considero que todos la debemos conocer de memoria, de ese hijo joven, cabezón, que decide irse, gastar el dinero que el padre la herencia del padre, que con mucho sacrificio seguro lo había logrado hacer, y lo había ido a derrochar. Se había arrepentido, se había quedado sin dinero, había regresado y estaban de fiesta en la casa del padre. Pero entonces en esta segunda parte llega el hijo mayor, y el hijo mayor llega enojado porque dice: hay una fiesta, ¿qué es lo que está pasando en mi casa? Que yo no me he enterado, hoy no cumple años mi papá, no cumple años ni nadie, ¿qué pasa aquí? Cuando llega,
y pregunta, se entera de que el hermano había regresado. Y aquí es donde llega la parte interesante. El propio hermano, el que supuestamente era el correcto, el que había estado durante todo ese tiempo haciendo lo correcto en la casa, trabajando, porque dice que estaba en el campo trabajando, no dice que estaba de fiesta, ni que estaba sentado en la parte de atrás de la finca mirando sus tierras o contando el dinero, ¿no? Dice que estaba trabajando. Y entonces llego a la conclusión y le puse como título a esta primera parte del mensaje: la manera correcta de ser infeliz. Este hombre cumplía con los requisitos que cualquier padre quisiera tener en un hijo. Primeramente era trabajador. Incluso él mismo dice: yo te he servido durante muchos años. La Biblia dice que estaba en el campo, que regresaba de trabajar. En segundo lugar, era obediente. Dice que yo te he servido todo este tiempo, te he hecho caso, te he obedecido. En tercer lugar, era buen administrador, porque no estaba de acuerdo con el derroche que había hecho el hermano con la fortuna familiar. Y sobre todo porque aún mantenía su fortuna. Y cuando alguien tiene todavía su dinero es que porque es buen administrador. Si no, se le va enseguida. En cuarto lugar, este muchacho era muy honrado. Aún siendo el hijo del dueño, nunca se atrevió a tomar ni un cabrito del rebaño del padre. Se justificaba él mismo con todas estas cosas que él cumplía, que fueran correctas, no es una cosa que es incorrecta, no vamos a juzgarlo por eso. Él lo hacía correctamente, pero lo aplicaba de manera incorrecta. Él utilizaba estas cosas, que eran cualidades que él tenía, las utilizaba como una manera de crear en su corazón, como diciendo: yo soy mejor que mi hermano, porque yo no he hecho esto, ni he hecho lo otro. Y en vez de fijarse y decir: estoy ayudando a mi padre, estoy con mi padre, no he dejado a mi padre solo, se puede decir que lo estaba manteniendo, porque él se hubiera llevado su parte de la herencia y hubiera dejado al padre sin nada. Pero estaba allí con su padre. Y aún así, cumpliendo con estas características, lo estaba haciendo de forma incorrecta. ¿Por qué? En primer lugar, porque era un hombre bueno, pero con un mal corazón. Este hermano, que había cumplido desde pequeño, que no se había desviado, que no había hecho nada incorrecto, aparentemente, en su corazón tenía un carácter malhumorado. Cuando se entera que su hermano regresa, cuando se entera de que ese hermano rebelde que se había ido, había regresado y que su padre está haciendo una fiesta para celebrarlo, se pone de mal humor. Dice: ¿pero por qué? ¿Por qué están haciendo eso a ese muchacho si se portó mal, se fue, se llevó todo lo que le tocaba, se olvidó de nosotros y ahora que tiene problemas regresa? ¿Por qué hay que hacerle fiesta? ¿Por qué? Y estábamos molestos con él. Aparte de eso, era un gruñón, no quería estar, estaba enojado, vivía enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntaba él. Me imagino que estaba cansado, que había pasado el día en el campo, trabajando. No es como ahora que estás sentado en un carrito fácil, vas y chapeas lo que te corresponde o haces los surcos de la tierra. En aquel tiempo había que trabajar de verdad. Y él llegaba del campo, venía sudado, quizás con hambre, con sed, de haber cumplido el trabajo que estaba encomendado, estaba cumpliendo su parte correctamente, pero su intención no era correcta. Era envidioso. Aparte de tener todas las posibilidades, aparte de ser hijo del jefe de la familia, porque en aquel tiempo el jefe de la familia tenía sobre su responsabilidad el cuidado de otras familias que eran los sirvientes, criados y muchas otras familias que convivían, pero él era el hijo del jefe. Él era el que iba a ser el dueño de todo cuando su padre muriera o él decidiera tomar su lugar. Y sin embargo, celaba lo poco que el otro estaba recibiendo. El otro había pasado mucho trabajo, había ido quizás en su poca inteligencia, en su poco dominio de su propia vida,
y había gastado todo aquello que le habían dado, todo aquello que supuestamente él decía que era de él, pero que en verdad no era de él, porque era muy joven. Su padre lo había logrado todo y él se lo asumía como propio. Y aún así, con esto poco que le estaba dando el padre, que era una bienvenida, una fiesta, él celaba eso de su hermano. Era envidioso y eso le causaba ser una persona muy pobre dentro de tanta riqueza que poseía. Él no entendía de cuántas bendiciones tenía en su propia vida. Dice el versículo, allí cuando el padre empieza a hablarle, después de que él le contesta de esas formas, de una forma descompuesta, de que este es tu hijo, ni siquiera dice que es su hermano, que le dice que se fue y gastó el dinero y empieza a reclamarle todo lo que él ha hecho y todas esas cosas. Vemos al padre cómo le dice así, dice: hijo mío, tú siempre has estado conmigo. El padre empieza a reconocerle al hijo: está bien, yo sé, tú siempre has estado conmigo. Le dice, aparte de eso, dice: y todo lo que yo tengo es tuyo. Le recalca diciéndole: mira, tú siempre has estado conmigo, yo lo entiendo, y por eso no te quita de que tú tengas todo lo que yo te dije que te iba a dar. Y todo lo que yo tengo es tuyo, porque es lo que te corresponde como herencia. Y en ese momento uno se da cuenta del amor de ese padre por ese hijo. Porque a pesar de que estaba hablando mal de su otro hermano, a pesar de que estaba juzgando al padre, que no tenía por qué juzgarlo, el padre hace en su casa lo que desea hacer, no tiene por qué darle explicaciones al hijo mayor. Aún así el padre viene de una forma amorosa, diciéndole: hijo mío, reconociéndole, diciéndole, acordándole: yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo no he cambiado eso contigo. Le dice, le da a entender de que siempre ha estado al lado de él, le ha dado siempre compañía, diciéndole: tú siempre has estado conmigo, yo siempre he estado contigo, siempre hemos estado juntos, somos una familia. Le está recordando esa cercanía que tenían el uno con el otro. En este momento de enojo, en este momento de ira, le está recordando cuáles son las cosas que tiene, que son riquezas. Le dice: todo lo que tengo es tuyo. Le está recordando cuál es el fruto de todo ese tiempo que ha estado junto a él, de todo ese trabajo que ha hecho, de todas esas cosas. Y aún con estas cosas, ¿qué persona no puede en su vida anhelar tener compañía, tener amor, tener riquezas? Muchos, digamos que la mayoría, por no decir todos, luchamos en la vida por esas cosas. Nos pasamos la vida ansiando tener riqueza, tener amor y tener compañía. Este muchacho, o este hombre, no sé exactamente qué edad tenía, las tenía las tres. Y aún así no lo valoraba. No entendía qué era lo que tenía. Él no se sentía satisfecho con lo que el padre le estaba dando. Y a pesar de tener buenas características, no estaba disfrutando lo que debería estar disfrutando en ese momento. En esa actitud de obstinación, él no podía entender por qué el padre celebraba el regreso de un hijo que se había portado mal con él. No entendía por qué no le recibía de esa forma con las características que tenía el hermano. El hermano era una persona que no valoraba lo que tenía. Cuando tuvo el dinero en la mano, lo primero que fue gastarlo. Era impaciente, ¿no? No esperó tener edad, no esperó tener, digamos que un negocio, o haber montado quizás una granja no sé, de algo que lo mantuviera para no quedarse sin dinero. Él fue impaciente, él quería tener dinero urgentemente para poder hacer con él lo que quería. No tenía frenos. Eso lo demuestra la parte en que él va y empieza a andar con amigos y con amigos y con amigos y a lograr querer hacer todas las cosas que se hacían en esa ciudad. Él no se limitó a quizás salir un día de cantina o algo. Él se limitó, él no se limitó en nada. Él estaba ahí gastando todo lo que aparecía, todo tipo de placer, de forma de gastar dinero. Él estaba ahí. No tenía un control sobre su vida ni sobre sus ingresos. Y enseguida se gastaron.
aparte de eso, era una persona vaga. Porque si hubiera sido trabajador, yo estoy seguro que hubiera encontrado un trabajo mejor que apacentar cerdos, como dice la historia, que tuvo que terminar allí apacentando cerdos. Incluso, aparte de apacentar cerdos, dice que no tenía que comer, quería comerse la comida que comían los cerdos. Quiere decir que no era un buen trabajador. No tenía esa calidad de que alguien vea en él, diga, oh, este muchacho promete, vamos a ponerlo a trabajar en otro lado. No servía, como dice, no servía para nada. Tenía muchas cosas malas. Pero entre todas esas cosas malas que tenía, se dio cuenta de que había perdido mucho. De que había perdido el amor, que había perdido la compañía, que había perdido las riquezas. Y entonces, cuando valoró esas cosas y se dio cuenta de que en su casa, no el hijo, no se puso a pensar en el hijo mayor, ni se puso a celar de que porque mi hermano tiene todo el dinero, porque mi hermano está con mi papá. Él no se puso a pensar en eso, él se puso a pensar en el sirviente del padre, en el que estaba allí trabajando, que estaba dándose un salario quizás no como el que ganaba el hermano, no como el que ganaba él, no como el que hubiera ganado quizás el patrón o el que estaba a cargo de los demás criados, sino se conformó con pensar en lo que hacía un simple criado en la casa de su padre. Dice, allí tienen comida, no será la del padre, pero es una comida, es buena, tiene trabajo, le pagan, tiene un techo. Dice, bueno, yo tengo que ir para allá, y si no me perdona como hijo, por lo menos me recibe como trabajador. Yo voy a hacer lo posible. Si estoy trabajando aquí como cerdo y lo estoy haciendo, bueno, yo pienso que puedo lograr hacer aquello también. Y para allá se fue. Él llega, se forma la fiesta, porque el padre dice la palabra de que se pasaba los días mirando si venía por el camino. Me imagino que quizás el padre era muy anciano ya y se sentaba quizás en alguna parte de su tierra, que podía ver el camino que se acercaba, donde se acercaban las personas, y quizás se sentaba allí con la esperanza de ver a su hijo otra vez. Pero el día que llegó, el día más alegre para ese padre, el día que el padre podía demostrar su amor por su hijo, que podía demostrarle todo lo que él sentía, que podía perdonarlo, que podía abrazarlo, ese día que él se puso y dice, voy a matar el becerro gordo, aquel becerro que estaba separado para los momentos importantes, aquel becerro que significaba la alegría, significaba lo máximo para esas personas. Ese día, que era tan alegre para el padre, llega el hermano mayor del trabajo, y en vez de alegrarse por decir, mi padre está alegre, mi padre está contento, mi padre recibió a su hijo, él pensó que estaba muerto, está con él aquí ahora, ¿y qué es lo que hace el hermano? Se enoja. Se enoja, se frustra, empieza a usar palabras duras, empieza a contarle lo que se conocía del hermano. En esta palabra dice que él se fue a una provincia lejana, es decir, que se fue quizás para el lugar opuesto a donde ellos vivían. Y en ese tiempo no existía internet, no estaba en Facebook y ponía la foto que estaba haciendo y la gente sabía lo que estaba haciendo. En ese tiempo eran personas a caballo quizás, que, no sé, alguien fue de negocio, se enteró cuando vio al muchacho por allá, se enteró y le comentó al padre, tu hijo anda en malos pasos, está haciendo esto, está haciendo lo otro. El hermano se entera, empieza a crear toda esa, digamos, nube de tormenta en su cabeza, está gastando todo lo que hizo, todo lo que mi papá le dio lo está gastando, y él empieza a usar palabras duras. Tu hijo gastó el dinero en prostitutas. No le dice que fue una gente que no supo manejar dinero, empieza a decirle el problema directamente, sin pensar de que el padre le duele lo que el hijo ha hecho. Y en ese momento empieza a reclamarle las cosas de que el padre le ha dado al hijo, a ese hijo que ha regresado arrepentido a su casa. Empieza a reclamarle por qué le das el becerro gordo, si él se portó mal, por qué lo estás haciendo. No entendía de por qué el padre estaba contento con el regreso del hijo. No entendía ese amor, no entendía esa necesidad del padre de ver al hijo bien. No entendía por qué el padre se acercó al hijo cuando lo vio. Dice que cuando él lo vio a lo lejos, salió a su encuentro, fue, lo besó, lo abrazó, le puso en su dedo un anillo en símbolo de que has regresado a la familia, ven, que estoy dando otra vez tu parte. Quizás no estaba diciéndole tienes el dinero otra vez, pero estaba diciendo, eres parte de la familia, ven, ya tú no eres un criado, tú no eres
tú no eres un jornalero como lo que él quería hacer. Le dijo, tú tienes parte en esta familia, toma, esta es la señal, esto es lo que te identifica como que eres hijo mío. No entendía tampoco por qué el padre le estaba reafirmando, a pesar de todo, de cómo él hablaba y esas cosas. Él le decía que le estaba dando a entender, tú eres mi hijo. Eso que ha pasado hoy, ese momento de alegría que yo tuve con tu hermano, no significa que yo te estoy dejando de querer a ti. No te estoy dejando de lado, no te estoy quitando todas las cosas que has hecho. Al contrario, te agradezco el tiempo que has estado conmigo. En este momento de esta historia, uno empieza a traerlo a lo que es la iglesia, a lo que es el cuerpo de Dios. En muchas ocasiones me ha pasado, y hay personas que llegan a la iglesia, y no solamente me voy a referir a personas que han sido cristianos y se han apartado, sino también a personas que están apartadas desde siempre. De todas formas son hijos de Dios, porque Dios los creó. Nos sentimos muchas veces celosos con esas personas. Decimos, yo tengo 50 años, tengo 50 años y 9 meses en la iglesia porque mi mamá estaba embarazada conmigo, estaba en la iglesia, así que yo tengo 50 años más 9 meses. Desde que nací, desde que sé hablar, estoy en la iglesia, me paro ahí, canto en los cultos, voy a la escuela dominical, no fumo, no bebo, no me voy de fiesta, diezmo, ofrendo, ayudo al prójimo, doy dinero para las misiones. Y entonces llega alguien por esa puerta. Llega alguien arrepentido, llega alguien que se da cuenta y dice, en la iglesia hay algo que yo necesito. En la iglesia yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser un ministro, yo quiero ir y ser un hijo de Dios para que Dios me bendiga mi vida, me dé tranquilidad, me dé paz, me dé paciencia en mi vida. Llega esta persona por esa puerta deseosa de alimentarse del alimento espiritual que hay en la iglesia, y estamos nosotros con la barriga llena de alimento que no lo apreciamos. Estamos aquí con paz, con el amor de Dios, trabajando en la obra incluso, porque muchas veces estamos trabajando en la obra, y llega el nuevo y estamos tristes, nos enfadamos. Llegó y lleva 3 meses en la iglesia y ya está dando testimonio, y ya el Señor lo está usando porque está hablando en lengua. Y lleva 7, 8 meses, ya es miembro y ya tiene en su casa una iglesita pequeña dando culto. ¿Por qué el Señor le da todas esas bendiciones? Si se pasó media vida tomando en una esquina. ¿Por qué el Señor le da bendiciones si fue un ladrón de banco? ¿Por qué el Señor le da tantas bendiciones si mató a alguien? ¿Por qué el Señor le da tantas bendiciones si gastó el talento que Dios le dio cantando en el mundo? Si le dio Dios un talento de músico y estaba tocando en unos bares, y regresa y el Señor lo vuelve a aceptar. ¿Por qué? Y entonces estamos siendo correctos pero infelices. Estamos en la iglesia, soy salvo porque estoy en la iglesia, no cometo supuestamente pecados, no me doy cuenta de mis pecados porque me estoy viendo, alimentándome de lo que estoy haciendo. No estoy siendo salvo por gracia, no estoy siendo salvo por lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy siendo salvo por mis obras. Y entonces empezamos a crear esa nube. Y entonces nos acercamos a Dios, así como se acercó el Hijo, y empezamos a decirle, Padre, ¿por qué tú lo aceptas a Él? Padre, ¿por qué si tiene tatuajes hasta en los ojos? ¿Por qué tú lo estás aceptando a Él? ¿Por qué si yo estoy aquí toda mi vida y tú nunca me has dado ese gozo? ¿Por qué, Señor, si yo estoy aquí todo este tiempo y tú no me has dado esa paz? Y el Señor le está diciendo, pero que tú no la vienes porque no la pides. Si todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Quién es el Dios de la paz? ¿Quién es el Dios del amor? ¿Quién es el Dios de la compañía? ¿Quién es el Dios de la riqueza? Es Dios, nuestro Padre. No lo tenemos, ¿por qué? Porque no lo pedimos. Estamos ahí sentados como el hombre está en el barco. Nos estamos pasando la vida entera metidos en nuestro camarote, en nuestra supuesta vida espiritual, que de espiritual no tiene nada, que más bien lo que es una vida de apariencia, de costumbres y de otras cosas que se van acumulando, y nos vamos creyendo que somos espirituales, pero somos costumbristas.
Y entonces estamos comiendo las migajas, lo que el Señor en su voluntad nos está dando porque ni lo merecemos. Y nos estamos quejando. Y estamos criticando y estamos hablando mal del hermano, estamos hablando mal no del hermano, del inconverso, del que recién llega. Y el Señor te está diciendo, hijo mío, te está diciendo, no te estoy diciendo mi hijo, o oye tú, no, te está diciendo hijo mío, te está dando tu lugar, te está diciendo tú eres mi hijo. Siempre has estado conmigo, siempre has estado en la iglesia, pero no me estás pidiendo lo que quieres. ¿Crees que por hacer las cosas ya por eso ya tienes todo? No, pídemelo, yo te lo quiero dar. No es que yo te lo quiera dar, es que es tuyo. Lo que no lo usas porque no quieres. Todo está en ¿cómo decirlo? Todo está en tu pasaje. Tú compraste la salvación, no la compraste, te la regalaron. No tuviste que trabajar para que te la dieran. No tuviste que hacer como este hombre que se pasó la vida trabajando para un viaje en un crucero de 5, no sé cuántos días. Dios te está dando la oportunidad de disfrutar una vida completa, aquí en la tierra y en los cielos, de felicidad, de amor, de paz. Y en el momento que lleguen las dificultades en tu vida y que lleguen quizás el trabajo, porque este hombre no estaba, digamos que en el trabajo no es una cosa que tú lo disfrutas, tú te sientes cansado, te sientes aturdido, te sientes, digamos que hasta aburrido, porque es una cosa que es monótona y que tú te sientes cansado, que sientes que tienes sed, que tienes hambre, que tienes los músculos que te duelen. Cuando él regresaba de ese trabajo, ¿a dónde iba? Para la casa. La casa con el Padre. En la casa sentado con el Padre a la mesa. En la casa sentado con los banquetes que el Padre podía hacer porque era el dueño de todo aquello allí. Y no lo valoramos. Entonces hay que sentarse a entender por qué qué era lo que el Padre quería decirle al Hijo. ¿Por qué él se empecinaba a ese hijo en no entender que el Padre le estaba dando a conocer de que lo que él hiciera no importara la forma que él viera las cosas, él iba a seguir siendo su hijo? Y en segundo lugar, aparte de que iba a seguir siendo su hijo, le estaba diciendo de que aunque venga tu hermano o los hermanos, si son 100, 1000, 200, 2 millones, lo que tú tienes no se te va a ser quitado. Al contrario, va a haber más bendición, va a haber más alegría, más abundancia, porque tu hermano está regresando porque quiere trabajar en las tierras de tu padre. No es que viene y dice que el hijo venía de vacaciones a casa del padre, dice que él venía a trabajar, él quería trabajar, él quería que el padre le pagara por lo que él hacía. Y no entendemos eso. Entonces nos cerramos, decimos, yo no quiero a esa gente aquí porque esa gente me cae mal, esa gente no tiene un pasado adecuado. Y no entendemos que esa persona que está llegando es un trabajador más en las tierras del Padre. Nos queremos que crezca la iglesia, queremos de que haya más iglesias de habla hispana, de habla inglesa, del idioma que sea, queremos que se abran misiones, queremos que se abran 1000 cosas, pero no aceptamos los trabajadores, hijos del Padre que están llegando a la iglesia. Y entonces nos podemos enfrascarnos en esas cosas y no entendemos de que aparte de que es un trabajador más, es alguien más que nos va a dar amor y nos va a dar compañía en esta tierra que estamos y en los cielos. Y no entendemos de que el Padre demuestra más su amor cuando regresa a alguien arrepentido a cuando hay alguien dentro de la misma familia que no aprecia lo que el Padre ha hecho por él. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que estamos en estos momentos en algún lugar del mundo hay alguien que está convirtiendo al Señor, alguien que está aceptando al Señor, hay alguien que está arrepintiéndose de sus pecados, alguien que está reconociendo de que Dios es su Rey, que es su Padre. Y en estos momentos hay fiestas en los cielos. Y estamos nosotros regresando de nuestro trabajo, de nuestra costumbre, ya es una cultura de cristianismo, porque nos hemos acostumbrado tanto a las cosas que ya se vuelven a costumbre, ya no la asimilamos como debemos asimilarla y no nos estamos alargando eso. Más bien nos podemos a veces tan molestos. Y entonces se nos olvida de que nosotros también pasamos por esto. Nosotros también fuimos una persona que estábamos allá, que necesitábamos el perdón, que necesitábamos ese trabajo,
en el campo del Padre, que necesitamos que el Padre nos alimentara, que necesitamos que el Padre nos acompañara, que el Padre nos quisiera, y se nos ha olvidado. Tenemos mala memoria. No nos acordamos de esos momentos duros que pasamos, no nos acordamos de la bendición que fue llegar a los caminos del Señor, no nos damos cuenta de que cuando el Señor llegó a nuestras vidas nos cambió, nos dio paz, nos dio tranquilidad, nos dio las bendiciones, y entonces estamos buscando al que está buscando lo mismo que nosotros tenemos. Y no nos podemos dar a valorar las cosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, la compañía, el ser de familia, de tu pareja, el trabajo que tienes, que muchos lo desean, tu casa, que muchos la desean, tus hijos, que muchos lo desean, tu carro roto, pero muchos lo desean. Por lo menos en Cuba todo el mundo desea un carro. Así sea del yonki, ¿cómo se dice yonki, no? De ahí mismo. Yo se lo aseguro, usted lleva eso que está allí para Cuba y lo vende cada uno en $10,000, sin problema. No lo valoramos, hermano, no valoramos las cosas que tenemos porque nos acostumbramos. Igual que no valoramos la muerte de Jesucristo en la cruz, porque nos acostumbramos a ver una cruz. Y todos llevamos la cruz y dicen, el Señor murió por mí en la cruz, murió por mí en la cruz. Pero cuando nos damos con un martillo en un dedo, se nos olvida Cristo y se nos olvida la cruz. Y no nos vamos a pensar de que Jesucristo en la cruz no solamente fue un martillo en un dedo, fueron clavos en las manos, clavos en los pies, traspasado a su costado, murió por ti y por mí, y no nos ponemos en el lugar que tenemos que estar para reconocer de que el Padre ha dado todo por nosotros y lo que tenemos, que es por gracia, no es porque lo merezcamos, no lo estamos valorando. Entonces mi deseo esta noche es que dejemos de ser perfectamente infelices, que seamos perfectamente felices, que seamos perfectamente observadores de lo que Dios nos ha dado, de que seamos capaces de que lo que a diario lo vemos como una cosa vana, una cosa que ya es rutina, que nos podemos a pensar y decir, Señor, gracias porque yo no tenía silla y yo tengo una silla hoy. Gracias, Señor, porque yo no tenía el mes pasado combustible en mi carro y hoy tengo, aunque sea $5 en el tanque, y puedo ir a mi trabajo porque tú me lo supliste. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo, es verdad que tengo que sudar, pero sé que cuando regrese de ese trabajo, yo voy a estar en la casa contigo, que tú eres mi Padre y tú me vas a bendecir. Y todo lo que tú tienes, Señor, tú me lo has dado porque soy hijo tuyo. Y con esta idea en la mente, tenemos que ponernos a pensar de que en la Biblia no nos dice que ese hijo entró o no entró en la fiesta. Se termina con lo que el Padre le dice, con esta exposición del Padre diciéndole, mira, sí, es verdad, tu hijo estaba muerto pero regresó, mi hijo estaba muerto, regresó, mi hijo estaba perdido y fue encontrado, y tú eres mi hijo y todo lo que tengo es tuyo. Y en eso termina como dándote a escoger, como diciéndote, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Tú vas a entrar a la fiesta, te vas a gozar con tu hermano que ha regresado, o que ha llegado, que se ha arrepentido, que ha reconocido que lo que hizo no está bien, que quiere ser como tú, pero feliz, no así como tú que eres gruñón y que eres malhumorado, o te vas a quedar afuera pensando, echando por tierra todo lo que has hecho durante estos años, trabajando, estando siempre en la casa del Padre, y te vas a quedar fuera de la fiesta? En esta noche, hermanos, debemos elegir en qué lado vamos a estar. Si vamos a estar en la fiesta comiéndonos el cabrito, el becerro gordo, no el cabrito, el becerro gordo, ese que estaba bien gordito, que estaba bien preparado para comer, o vamos a estar afuera llenando nuestra cabeza de cosas que no sirven, poniéndonos en contra del Padre, poniéndonos en contra de nuestro hermano, o vamos a disfrutar de las cosas que el Señor nos tiene, no solamente con el Padre, sino también con nuestro hermano, con esa persona que se arrepintió, con esa persona que se acercó a Cristo, con esa persona que se acercó buscando lo que tú tienes y no valoras. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que ha tratado conmigo durante tiempo, y espero que les sea de ayuda, que les sea de reflexión. Les pido que se pongan en pie, vamos a orar.
para que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo, el interés por apreciar las cosas que Él nos da y que no apreciamos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque sin merecerlo, siendo, Señor, no merecedores de nada lo que tú nos das, ni siquiera lo más pequeño, tú te has placido, Padre, en darnos todo, en darnos la salvación, en darnos, Señor, la vida y darnos la vida eterna, Señor, que es el regalo más preciado que vamos a tener. Señor, danos corazón sensible, Padre, hacia las personas que no te conocen y las que te conocen, y muchas veces seamos piedra de tropiezo. Y queremos, Señor, imponerle lo que hemos hecho durante mucho tiempo y no hemos apreciado, porque hemos estado pensando en que por nuestras obras vamos a lograr que tú nos tengas en cuenta. Sabiendo que tú, Señor, lo que quieres es arrepentimiento y que se acerquen a ti con corazón humilde, Padre. Pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo de ser agradecidos, de ser humildes ante ti. Pon ese, Señor, ese deseo de estar, Señor, celebrando con nuestros hermanos que regresan, con esas personas que necesitan, Señor, de ti, pero que también necesitan, Señor, del cariño y del amor de nosotros, los que estamos siendo viejos, Señor, en tu casa. Te damos gracias, Padre, porque a ti te place, Señor, corregirnos y decirnos de que siempre nos amas y que siempre vamos a estar contigo, Dios. Y que todo, Señor, lo que tú tienes es nuestro también. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos, Padre, por lo bueno que eres. Amén. Y gracias, muchas gracias por